Libro del profeta Isaías, capítulo 66, los versículos 1 al 2. Traducción lenguaje actual. Isaías, capítulo 66. Gracias, hermana, Dios la siga usando. Ponerlo por acá para que no me lo envidien. Capítulo 66 de Isaías, versículos 1 y 2. La traducción lenguaje actual dice, a ver, acompáñeme. Dijo Dios dijo, el cielo es mi trono, sobre la tierra apoyo mis pies. Nadie puede hacerme una casa donde pueda descansar. ¿Eso está claro? Muy bien. Yo hice todo lo que existe y todo me pertenece. ¿También está claro eso? Dios continuó diciendo, yo miro con bondad a los pobres y afligidos que respetan mi palabra. Si usted quiere que Dios lo mire, ¿qué condiciones debe tener? Señor Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, porque solo tú eres Dios, solo tú eres digno de tal alabanza y adoración. Aquí estamos esperando oír tu voz. Háblanos, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Señor, toca nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Dale a tu siervo la unción necesaria y la gracia divina para comunicar tu mensaje. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Siéntese dándole gloria al Señor. Ya que estamos trabajando el tema de la fe, vamos a continuar de alguna manera el tema del domingo pasado que dejamos ahí en el tapete, en el libro del profeta Ageo. ¿Se acuerda que Dios se quejó ante el pueblo porque tenían su casa de qué manera? ¿Cómo estaba la casa de Dios? Destruida, abandonada. ¿Y el pueblo en qué estado se encontraba? Pues cada uno ocupado en su propia casa. Amén. Cada uno ocupado en su propia casa. Vamos a retomar. Y el texto que agarramos para tomarlo de partida nos dice quién es el dueño de todas las cosas. De todas las cosas. Y es el dueño no porque lo reclame arbitrariamente, sino porque es el autor de lo que existe. Es el creador de lo que existe. Además se define a sí mismo, su estatura. ¿Dónde se sienta él? ¿Y el trono cuál es? ¿Ah? Imagínense, todo el cielo es el trono. ¿De qué tamaño será ese Señor? ¿Ah? Si el cielo es su trono, ¿la tierra qué es? Estrado. ¿Qué entiende usted por estrado? ¿Ah? El tapete donde pone los pies. ¿Cómo serán los pies de él? ¿Ah? Si la tierra es el tapete, ¿y dónde vivimos nosotros? Debemos entonces permanecer humillados a los pies del que está sentado en el trono. Y cada vez que vayamos a dirigirnos hacia Él, ¿hacia dónde debemos mirar? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba, porque estamos a los pies de Él. Pero a veces se nos olvida que Él es el más grande y nosotros lo queremos mirar como si fuéramos los más grandes nosotros y mirarlo hacia abajo. Y ahí nos equivocamos. La otra reflexión que dice es que a Él le gusta una clase, segundo dice, ¿qué casa me van a hacer? Y afirma, nadie me puede hacer una casa digna de mí. Por lo tanto, este lugar que llamamos casa de Dios es solo un dicho. ¿Sí o no? Solo un dicho. Porque Él no cabe aquí. Él no cabe aquí. Si toda la tierra nada más es el tapete, este pedacito de tierra, ¿qué será? ¿Qué le alcanzará a Él? Ni para la uña del dedo pequeño. Amén. Pero
vamos a lo más pequeño aún. Si esta casa, que tiene un poco de metros cuadrados, no es suficiente para albergarlo a él, ¿qué tal nosotros individualmente? Porque también somos llamados casa de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tanto puede caber en nosotros? Miren que hay personas que son tan económicos a la hora de comer que con una cucharita de arroz ya se llenan, ¿verdad? Se tragan una pepita de ajonjolí, parece la chica parece que estuviera embarazada. En esa misma dimensión somos nosotros tan diminutos ante la grandeza y la majestad del Creador. Pero aún así Él dice: yo miro con bondad a los pobres. Pobres ahí no es los que les falta plata. Está refiriéndose a la condición espiritual. Pobres en espíritu. Y pobres en espíritu no es el que da lástima. Pobre en espíritu es el que decide depender 100% de Dios. ¿Oyó? Porque eso el apóstol Santiago dice: a los pobres de este mundo escogió Dios para que fueran ricos en fe. ¿Oyó, mi hermano? Entonces no confunda la gimnasia con la magnesia. Yo miro con bondad a los pobres y afligidos y que respetan, ¿qué cosa? Mi palabra. ¿Qué tanto respetamos la palabra de Dios? Si queremos que Dios nos mire siempre. Vamos a hablar de restauración en la casa de Dios. Restauración en la casa de Dios. Para poder hablar de restauración, restaurar es distinto a construir. Mire que estamos haciendo un trabajo de restauración. ¿Oyó? ¿Se acuerda cómo estaba esa pared? Estaba parejita, ¿verdad? ¿No se acuerda ya cómo estaba? ¿Quién se acuerda de qué color era? Vea cuenta, ya unos días nomás y ya el pensamiento está. No, ese es un color distinto al que estaba allá. Ah, bueno. Pero allá tenía un margen verde. Más acá tenía uno amarillo. Entonces teníamos un blanco allá, ¿verdad? Un blanco allá. Un verde aquí. Y un amarillo aquí, que todavía están. La suma de varios colores, pero que en su momento fueron nuevos. Con el paso del tiempo se acumuló el polvo y todas esas cosas, y entonces se fue envejeciendo. Y lo que se va envejeciendo es necesario renovarlo. Entonces, la renovación o la restauración en la casa de Dios implica sacrificios, implica riesgos, implica decisiones dolorosas. Muchos están pensando: ya el hermano Libardo acabó con las cortinas. No he acabado con las cortinas, por el contrario, las mandé a bajar y las mandé a lavar, porque tengo conocimiento de que por más de 10 años no se habían lavado. Y soy testigo de que una vez se me va a poner una decoración aquí y quise ayudar, nada más medio toqué ahí y me gané una... Porque este pedazo de nariz no sirve para estar soportando polvo. ¿Oyó? No sé a cuánto le pasó. Ahora, fíjense que la cortina estaba fija. Ella no se movía, ella no andaba en la calle. Pero el polvo diminuto de la calle, cuando barríamos aquí, se acumulaba ahí. No tiene un solo hueco. Costó un dineral, pero había que lavarla. Lavada se ve nueva. Amén. Pero lavar una cortina grande, hermano, no es lo mismo que lavar una toallita esa de mano. Entonces, mire todo el proceso de renovación. Ahora, el apóstol Pablo, Hechos 17:24, no hay prisa que agotemos el tema hoy. ¿Oyó? Hechos 17:24, me interesa que entendamos, porque vamos a ir de lo particular a lo general. Y a veces volveremos otra vez a lo particular. Hechos 17:24, el apóstol Pablo está en Atenas hablándole a los griegos. Y vamos a ver de qué manera se refiere a Dios. Es el Dios que hizo ¿qué? El mundo
y todo lo que hay en el mundo. Es el dueño del cielo y de la tierra y no vive en templos hechos. Está citando Isaías 66. ¿Sí o no? Está citando Isaías 66 y confirma que él no vive en casas hechas de hombre. Entonces, esta casa no es suficiente para que Dios viva aquí. Sin embargo, Él ha permitido que aquí se adore su nombre. Porque aquí se reúne un grupo de personas que llevan su nombre invocado, a los cuales Él ha ganado con su sangre. Les ha perdonado sus pecados por su nombre. Los lava con su sangre y los alimenta con su palabra, preparándolos, renovándolos, limpiándolos, a fin de que un día por fin pueda presentárselos a sí mismo como una iglesia. ¿En qué estado? Una iglesia santa. Pero para ser santa necesita no tener mancha. Hay manchas que son fáciles de quitar, pero hay otras. Por ejemplo, imagínese usted una mancha de mamón aquí en esta camisa, una mancha de aguacate, de pepa de aguacate, o una mancha de papoche. ¿Sabe lo que es papoche? 4 filos, mafufo, como le quiera llamar. Eso es más fácil quitarla con una tijera y sacarle el pedacito, ¿verdad? Pues peor que esas manchas son las manchas del pecado. De manera que el único detergente que quite esas manchas es la sangre de Cristo. Pero para poder quitarlas necesita que quien la tenga reconozca que la tiene. Confiese que la tiene y se aparte de que la tiene. Porque dice el apóstol Juan, si reconocemos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si decimos que no hemos cometido pecado, lo estamos haciendo quedar a Él por mentiroso. ¿Sí o no? Entonces, ese trabajito le toca a nosotros los pastores. Porque Él mismo designó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros a fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. Entonces, sin mancha, ¿qué más? A veces venimos con la ropita arrugada. Y la ropa arrugada se plancha con la plancha caliente o fría. Entonces, cuando siente el quemón de la palabra, le estoy planchando la ropa yo. Vea que le estoy advirtiendo. Los que somos modelo antiguo, conocemos que las planchas las calentaban ¿cómo era? A rojo vivo, usaban peñas calientes. ¿Oyó? Después usaban unas planchas de hierro, huecas que las llenaban de brasa. Eran así altas así. Y tenían un manubrio de madera. Entonces las abrían hacia el lado, le echaban un poco de carbón encendido, cerraban otra vez y esa era la plancha. Después vinieron las otras macizas, que eran como un triangulito. Las ponían así sobre una tártara, eso se ponían rojitas. Y cuando iban a planchar, nomás que, ¿verdad? Esta era la forma de probar que estaban calientes. Y mire, dele. Y la ropa, ¿cómo era que la alisaban? Le echaban, ¿qué era? No habían los productos esos que nada, eso era almidón de yuca. Ropa almidonada. Y mire, dele. Y las mujeres iban a ganarse un día de plancha. ¿Cuántas piezas tenían que planchar? Nada más que 40 piezas. Un día de batea, nada de lavadora. Será con un manduco, una batea de madera o una tabla. ¿Oyó? Así que ese proceso, por donde usted lo mire, duele. Había veces que la ropa aparecía así, la camisa sin el botón porque le pegaron el manducazo pleno y se partió el botón. Sí, señor. Entonces, lavar la ropa de ese método antiguo va a doler. Va a doler. Luego ya aparecieron los cepillos. En ese entonces lavaban con en el campo hay un bejuco que produce como un pepino, que cuando se seca queda como una esponja, que la usan mucho para bañarse, estropajo.
Bueno, usaban eso también para lavar la ropa. Después dieron los famosos cepillos y entonces el cuello de la camisa se gasta y aparece todo espelucado. Pero, escúcheme bien, cuando la palabra de Dios le pase y lo espeluque, no se ponga bravo. No se ponga bravo, ¿a qué le estoy advirtiendo? ¿Está dispuesto a meterse en este cuento de la renovación conmigo? Seguro. No se me va a poner bravo. Déjenme, yo me tomo un café y le miro la cara. Bueno, pues. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Hebreos 3, 6. Vamos aquí ahora para que nadie mire para la casa del vecino. Vamos a entregarle la llave a cada quien. ¿Oyó? Hebreos capítulo 3, versículo 6. Si quiere leemos desde el 5. 5. Regresemos al 5. Moisés sirvió a Dios. Está pechichón. Moisés sirvió a Dios y lo obedeció en la mitad. Ojo con ese argumento. En todo. ¿Y qué hacía Moisés con el pueblo? Plancharlo, cepillarlo, darle manduco, echarle detergente. Y muchos perdieron el año. Pues ayudó al pueblo de Dios tal como se lo ordenó. Entonces Moisés estaba en contra o a favor del pueblo. Y los pastores estamos en contra o a favor del pueblo. Y anunció al pueblo lo que Dios iba a decir que nos toca hacer a nosotros. Anunciar la palabra. Versículo siguiente. Pero Cristo, que es el Hijo de Dios, es obediente y ayuda a este pueblo, pueblo de esta época, este pueblo de Dios que somos nosotros. ¿Usted es pueblo de Dios? Que somos nosotros. Y nosotros somos parte de ese pueblo si seguimos creyendo firmemente, con alegría, en la salvación que recibiremos. Pero ese versículo colóquemelo en la Reina Valera normal. Pero Cristo como hijo sobre la cual casa somos, repito, la cual casa somos, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, ¿usted es casa de Dios? ¿Tiene la llave en su mano, la llave de la casa? Una vez que usted recibe la llave, usted es responsable de la casa, ¿verdad? Si se metió a la casa y dejó la puerta abierta, problema suyo. Porque ya usted recibió su casa y recibió la llave, usted es responsable. Desde el momento en que usted recibió ese cuerpo, recibió la vida, recibió la salvación, ¿quién es responsable de la salvación? El pastor. Y cuando usted se acuesta sin orar, no es como acostarse y dejar la puerta abierta. Y si se le mete el diablo y se le roba el sueño, entonces es culpa del pastor. Usted me dijo que estaba dispuesto. Génesis capítulo 2, versículo 7. Vamos todavía a mirar más adentro. Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo después? Miren que ese versículo tiene tres partes. Tres partes. Primera parte, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí está el muñequito formado, pero todavía no tiene vida, ni es nadie. ¿Oyó? No podemos decir que no es nada porque si algo, al desbaratarse quedó el montoncito de tierra. Pero no es nadie como para reclamar nada. ¿Qué hizo el Creador? Ese acto de soplar. Si Dios por naturaleza es espíritu, ¿verdad? Él es espíritu. Al soplar, el término que se tradujo soplar en hebreo es insuflar. Insuflar, sacar de lo mío y traspasar allá.
Cuando una persona la sacan del agua casi muerta y le dan oxígeno boca a boca, ¿qué le están compartiendo? Vida, porque los pulmones aquel están inactivos, entonces están tratando de reactivárselo con el oxígeno que le están transmitiendo. El hombre estaba muerto, era un muñeco de barro. ¿Qué está haciendo Dios? Sencillamente soplando. Y esa vida que recibe el hombre, ¿quién es el dueño? ¿De dónde procede? Entonces Dios le está compartiendo algo de Dios. Podemos decir, Dios se está metiendo en el cuerpo que acaba de hacer para el hombre. ¿O no es así? Dios se está metiendo en el hombre. Hizo una casa, se pasó a vivir en esa casa que acabó de hacer. ¿Quién se estrenó esa casa? Dios. Y una vez que Dios se pasó a vivir esa casa, ¿qué pasó a ser el ser humano, el hombre? Ser viviente o ser humano o un ser con humanidad, con capacidades humanitarias. O sea que nosotros sin Dios, ¿qué somos? Un montón de tierra, ¿verdad? Si Dios se nos va de la casa, ¿en qué quedamos? ¿Ah? Hermano, ¿cómo queda usted cuando se le va la luz? Estos jueves que acá se ha ido la luz, que es calor sabroso yo. Y si usted está acostumbrado al airecito acondicionado y al abanico, y ni aire ni abanico, y usted es tan económico que usa el abanico y no se lo quiere gastar, sino que pone el abanico y hace así. Hermano, le aseguro que va a sufrir sin luz. Pues peor es el sufrimiento del alma cuando Jesucristo, que es la luz y la fuente de luz, no está presente en nuestra vida. Porque sabe una cosa, mi querido hermano, nosotros en el afán de demostrar lo que somos, nos volvemos actores y no restauradores. Se fue el amén, que le vaya bien, aleluya, parece que les dio hondera. ¿Qué hace un actor para representarlo, para salir en una serie, en una película, en una? Él dice lo que se inventa o le dan un libreto. Ah, ¿y qué tiene que decir? Lo que dice el libreto. ¿Y cómo debe comportarse? ¿Cuál es el libreto de nosotros? La Biblia. Muy bien. Pero, aquí se trata de hacer es lo que dice el director. Del que dice el director. Cuando hacemos lo que a nosotros nos compete o nos parece, entonces entramos en la carrera de aparentar para parecer. Y no se trata de aparentar para parecer, se trata de ser. Porque fue el hombre un ser viviente. ¿Vamos bien hasta ahí, hermano? Ahorita les voy a profundizar un poco más lo del actor. Vamos a 1 Corintios 6, 16. Aquí ahora vamos a mirar en lo que es permanecer en comunión con el que nos hizo. 1 Corintios 6, 16 y 17. Porque ya nos hizo, sí, pero ahora ¿cómo hago para permanecer siendo lo que Él me hizo? En Juan capítulo 15 Él dice, si te separas de mí, ¿qué te pasa? Si desconectamos esto, ¿qué le pasa? Sigue el sonido, llega. No, se puede. Si nos desconectamos del que nos hizo, ¿qué nos volvemos nosotros? 1 Corintios 6, 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque la ramera tiene cuerpo y el que se une con ella tiene un cuerpo. Y al relacionarse sexualmente se viene a cumplir lo que dice la palabra, porque los dos serán una sola carne. Pero vamos a lo más profundo, versículo siguiente, a lo espiritual. Pero el que se une al Señor, ¿por qué? Porque es que todos tenemos el mismo espíritu. ¿Me hago entender? Es volvernos a conectar con la fuente matriz. Por eso es que Eclesiastés dice que a la hora de morir, el polvo agarra ¿para dónde? Para el polvo.
como era. Y el Espíritu para su fuente de origen. Entonces no podemos desconectarnos de nuestra fuente de origen, porque perdemos el año. Digamos gloria a Dios. Versículo 19 de ese mismo 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el cual está en? Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima, ¿o quién es? Si es que Dios por naturaleza es santo, y una de sus características, Dios por naturaleza es espíritu, y una de sus características o atributos es que Él es santo. Entonces no hay que convertirlo en segunda o tercera, Él es el único Dios de la Biblia. Entonces cuando dice el Espíritu Santo, el cual está en, no con, está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. El versículo siguiente dice, el cual os anhela celosamente. Amén, hermano. ¿Somos o no somos casa de Dios? Entonces, si aquella casa que hizo Salomón no alcanzaba para ser considerada la casa de Dios, porque Él no cabe ahí, porque Él es más grande, ¿qué se queda para nosotros? ¿Ah? Que somos, como dice una canción, un grano de arena. Sin embargo, lo glorioso es que Él, siendo tan grande, quiera vivir en nuestro corazón. Nos haya elegido para vivir en nuestro corazón. Bien, vamos a acelerar un poquito. Ya oí un trueno por ahí, eso me tranquiliza, porque si llueve ustedes no se me van. ¿Quién lo mandó a venirse para culto? ¿Oyó? ¿Quiere usted ver cómo, en qué condiciones se encuentra una casa cuando necesita restauración? Segundo libro de las Crónicas, capítulo 28, versículo 22. Nueva traducción viviente, por favor. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 28, versículo 22. Hice todo este preámbulo porque quiero que conectemos con donde quedamos el domingo pasado, que Dios se quejaba. Meditad bien sobre vuestros caminos, porque ustedes viven en casas artesonadas, arregladas, y la casa de Jehová está desierta. ¿De acuerdo? Vamos a ver por qué la casa de Dios quedó desierta. ¿Por qué llegó a ese estado? ¿Dónde empezó el problema? Segundo libro de Crónicas 28, 22. Dice, a pesar de haber sufrido tanto, el rey Ahaz fue aún más desobediente. NTV, LA. Aún durante este tiempo de dificultades, el rey Acaz siguió rechazando al Señor. Cuando usted y yo oímos la palabra de Dios y nos entra por acá y nos sale por aquí y no la obedecemos, ¿qué estamos haciendo? Rechazando. ¿Y a quién es que Dios mira? ¿Al que lo rechaza o al que obedece su palabra? Ojo que por ahí empieza la casa a deteriorarse, ¿oyó? Bueno, pues, seguimos. Ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que lo habían vencido, porque dijo, puesto que estos dioses ayudaron a los reyes de Aram, me ayudarán a mí también. Sí, les ofreció sacrificio, pero en lugar de ayudarlo, lo llevaron ¿a dónde? Y si el rey estaba en ruina, ¿cómo quedó el pueblo donde él reinaba? A la ruina, a él y a toda Judá. Y en Judá estaba el templo. Seguimos. El rey tomó varios objetos, ojo con esto. El rey tomó varios objetos del templo, ¿de dónde? ¿De quién? Y los hizo, cerró. Ayúdeme a leer, ayúdeme. ¿Qué más hizo? Hermano, una casa cerrada sola, ¿cómo se mantiene bonita, verdad? Los primeros que se mudan son las arañas, las cucarachas, las culebras, los ratones.
los murciélagos, los ladrones, los marihuaneros. ¿Y quién más? Hasta el diablo se muda para allá. Sí, porque aparecen espantos. Entonces la gente va a cuidar allá y oye que chancletas en la noche y oye que la puerta, ¿sí o no? Porque una casa sola se vuelve morada de demonios. ¿Qué hizo el rey? Primero se apartó de Dios, ignoró la palabra. Ojo con esas señales. Síntomas de que hay problema en la casa esta que somos nosotros. Cuando la palabra nos entra por acá y nos sale por aquí. Cerró, hizo pedazos los vasos que estaban en la casa de Dios. Oiga, qué atrevimiento. Qué atrevimiento. Si en el capítulo 5 del libro de Daniel, al rey Belsasar le costó el trono el atrevimiento de haber tomado los vasos de la casa de Dios para tomar vino. ¿Se acuerdan que apareció en la pared, la escritura? Mené, mené, tekel uparsin. Pesado ha sido en balance y ha sido hallado falso, por tanto ha sido cortado y tu reino dado a los medopersas. Porque esos vasos fueron consagrados a Dios, hechos para servir a Dios. Hermano, ¿quién de los que hay aquí fuimos hechos, creados y salvados para servir a Dios? Repito la pregunta, ¿quién de los que hay aquí conmigo fuimos creados y salvados para servir a Dios? Y cuando usted y yo que decimos que somos para servir a Dios, nos negamos a servir a Dios, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Luego de quebrar los vasos, cerró la puerta de la casa de Dios. Y una casa sola empieza a destruirse. Si aplicamos eso a lo espiritual, se nos recomienda que cuando vengamos a la casa de Dios, cito Eclesiastés capítulo 5, cuando vengamos a la casa de Dios lo que tenemos que abrir, en primer lugar es el oído y en segundo lugar el corazón, porque con el oído se oye, con el corazón se cree, y lo que se oye con el oído y se cree con el corazón se confiesa con la boca, porque de la abundancia del corazón. Entonces en Eclesiastés 5 se nos dice, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para... Y para eso Dios nos ha dado, a mí me dio 2 severas orejotas. Como que voy a pelar la palabra de Dios. Y me motilo bajito para que el pelo no me estorbe. Porque a veces el bigote se me enreda con la ceja y el cabello se me cae de la frente y me dificulta ver la palabra. Al que cree todo le es posible, yo quiero creer así, va pues. Entonces cerró la casa de Dios. ¿Qué tal que yo vaya a su casa y se la cierre y le quiebre los platos? ¿Está bien eso? ¿Por qué no está bien? ¿Ah? Porque estoy pasando por encima de la autoridad del dueño de la casa, ¿verdad? ¿Y qué autoridad tenía este rey para cerrar la casa del Dios que hizo los cielos y la tierra? Para quebrarle los platos y los vasos a él. ¿Qué autoridad? Dígame, ¿qué autoridad tiene el barro para decirle al alfarero por qué me haces así? ¿Qué autoridad tiene usted y yo para negarnos a servir a Dios si nuestra vida depende de un soplo? Cerró la casa de Dios. ¿Cuál fue el propósito? De que nadie entrara a adorar. Pero él se andaba adorando a los demonios, a los ídolos, porque dice el apóstol Pablo que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos se lo sacrifican a los demonios. Pregunto, ¿será posible que alguien que en alguna ocasión adoró y sirvió a Dios termine adorando a los demonios? ¿Usted qué dice? Solo un amén. Le voy a aplicar la palabra. Cuando Dios nos salvó, según Efesios capítulo 2, estábamos bajo el control de un espíritu distinto al que ahora como cristianos nos controla. ¿Sí o no? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobedientes. Y erais por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Gloria a tu nombre, Señor, tú sí nos amas, Dios mío. Aleluya. Ahora sí, écheme café que voy a predicar. Que no vengan los de la segunda escuela, esto es para nosotros toditos. Mójale la moto, Señor. Oiga, ¿de qué estamos hablando? Cuando nos convertimos al Señor, buscamos ser llenos del Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero aún antes de ser llenos con la señal de hablar en nuevas lenguas, ya somos casa de Dios. Y al ser casa de Dios, ¿quién debe morar en nosotros? Dios. Y al ser llenos con el Espíritu Santo, ¿quién vive en nosotros? Para dirigirnos, ¿verdad? Porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Pero si Él es el Espíritu de verdad y yo no ando según la verdad, sino según la mentira, según Juan capítulo 8, versículo 44, ¿a qué espíritu le estoy haciendo caso yo? Mire que le estoy mostrando bíblicamente que sí es posible pasar de servir a Dios a servir al diablo. ¿Quién escogió a Judas? ¿Un hombre o Dios manifestado en carne? Dios manifestado en carne. ¿El Señor Jesús engañó a Judas? Nunca, porque ninguna mentira procede de la verdad. Pero cuando Judas traicionó al Señor, ¿quién lo estaba inspirando? ¿Quién lo estaba motivando? Dice la Biblia que después de haber comido aquel bocado, el diablo entró en Judas. Después de la cena, el diablo entró en Judas y pasó a llamarse el hijo de perdición. Hechos capítulo 5. Dice Pedro: Ananías, ¿por qué permitiste a Satanás que llenara tu corazón? Pues no han mentido a los hombres, sino a Dios. Y la mentira de Ananías y la esposa, ¿dónde la compusieron y dónde la prepararon? En su casa, allá de puertas hacia adentro, pero el Dios que lo oye todo se lo dijo a Pedro. Y se murió Ananías y se murió Zafira. ¿A quién estaban? Eran hermanos apostólicos, yo. ¿Y a quién estaban sirviendo en ese momento? Cuando yo dejo de obedecer la verdad para obedecer la mentira, ¿a quién le estoy haciendo caso? Cuando yo dejo de obedecer para andar en desobediencia, ¿a quién le estoy haciendo caso? Según Efesios 2. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Blanco es, frito se come, la gallina lo pone, no sé qué será. Entonces, cerró la puerta para que nadie adorara. Una casa con la puerta cerrada se destruye. Cuando nosotros cerramos el oído para no oír la palabra de Dios, el libro de Proverbios dice que esa oración de esa persona es abominable para Dios. Que quien cierra el oído para no oír la ley de Dios, su oración es abominable. Oiga, ese término abominable, usted perdone que está sin desayunar, pero es más desagradable, el término abominable es más desagradable que un vómito. Para que usted se haga una idea. Entonces resulta que oigo la palabra, no obedezco la palabra, pero yo oro, yo canto, ofrendo, vengo a culto. En ese sentido me he convertido en un actor, porque hago lo que aprendí a hacer, digo lo que aprendí a decir, canto lo que aprendí a cantar, pero externamente todos me ven aparentemente correcto, pero internamente, ¿cómo está la edificación del Espíritu Santo? Si por aquí me entra la palabra y por acá me sale, porque yo creo es así. Que huela amén, que le vaya bien. Entonces, hermanos queridos, vamos al capítulo 29 del segundo libro de Crónicas. Dejemos a ese infeliz ahí quieto. Felíjese de acá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29.
llega un rey. Después del rey malo, ese Acaz, en Judá, se levanta un rey. Segundo libro de Crónicas 29:3. Se tomaron el café ustedes en la puerta. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor, por usarlos. El primer mes del primer año de su reinado, ¿cómo se llama este caballero? Ezequías. ¿Qué hizo? Lo primero fue, aleluya, 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 reabrió. ¿Por qué las había cerrado? Su papá. Su papá las había cerrado. A veces nosotros cerramos la puerta para que la bendición de Dios entre a la casa. Le cerramos la puerta al Señor y se la abrimos al diablo, se la abrimos a las enfermedades, a la ruina, a la maldad, a la destrucción, al devorador. Como leíamos el domingo pasado, el jornalero echa su plata en saco roto. Todo lo que hacemos no prospera. ¿Por qué? Porque cerramos la puerta a Dios. Cerramos la puerta del oído, cerramos la puerta de la boca para no evangelizar, para no servir. Cerramos la puerta de las oportunidades y nos negamos a servir. Entonces nosotros mismos nos vamos cerrando todas las posibilidades. Y nuestro Dios, el que vive en nuestro corazón, dice, ojo, ojo, que yo soy el que tengo en mis manos las llaves de David y soy el que abro y nadie cierra. Y que cuando cierro, bueno pues. Entonces Él tiene la llave maestra de todas nuestras casas. Amén. Entonces Ezequías, el primer año, el primer mes, lo primero que hizo fue reabrió las puertas del templo del Señor y eso es restaurar. ¿Por qué las reparó? Porque durante el tiempo que estuvieron solas se deterioraron. Hermano, lo que no se usa se deteriora. ¿Cuántos de los que hay aquí en su estudio se aprendieron las tablas de multiplicar? A ver. Y si ahora se las pregunto, si está picantica. Bajo el amén. Porque dejó de practicarlo. Pero cuando uno deja de practicarlo pierde la noción. Porque hubo gente que se las aprendió solo para salir del paso. ¿Me entiende? O sea, cuando nosotros dejamos de practicar y de usar lo que Dios nos ha dado, hermano, empezamos a deteriorarnos por dentro. Cuando nosotros cerramos la puerta donde vive Dios, Él deja de obrar en nosotros. Y acuérdense que Él todos los días trabaja en nosotros porque la meta es presentar perfecto a todo hombre en Cristo. La meta es que usted y yo cada día nos parezcamos a Cristo. Así que Él todos los días con el cincel, con la palabra, con el martillo, nos va quitando todo lo que no es Cristo. Que le vaya bien al amén. Y la reparó. La madera, acuérdense que esa casa, ahí estamos hablando del primer templo. El templo que hizo Salomón dice con la mejor madera. Y esa madera fue recubierta de oro y también de plata y de bronce. Y esa casa tenía mármol, pero cuando fue destruida, hermanos, se la desvalijaron toda. Ahora quedó destruida. A veces nos quedamos viviendo de la historia. Es que yo predicaba, yo cantaba, y quedamos apellido Abba. Muchos todavía no han asimilado que a partir del año 2011, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia introdujo en su reglamento interno una reforma administrativa, donde antes los comités eran gerentes de los eventos. Entonces se volvió ley campamento de jóvenes, escuela bíblica vacacional y cualquier cantidad de eventos. Entonces vamos a hacer el evento y vamos a traer al campamento al predicador bomba, porque ese, y vamos a traer el grupo musical no sé qué, y vamos a alquilar tal local. Entonces todo era por lo alto y se hacían eventos y eventos y eventos para lograr los fines económicos. Al final terminaba el evento, se hacía el balance económico, quebrado. Alimentación, hospedaje y todas estas cosas. Pero se pensaba en el hacer.
¿Y qué de los campamentistas? La evaluación espiritual, ¿cuántos fueron restaurados? ¿Cuántos fueron salvados? ¿Cuántos fueron llenos con el Espíritu Santo? Entonces, la reforma del 2011 desmonta el hacer para trabajarle al ser. ¿Se acuerda cuál es el lema de este año? ¿Y cuál ha sido el de los años anteriores? El año pasado era somos uno. ¿Se acuerda? Y así, porque se piensa en el ser. Y dejamos de hacer eventos para atender personas. ¿Me hago entender? Entonces todavía pensamos, ay, ¿cuándo iremos a hacer los retiros como antes? ¿Y cuándo iremos a hacer las convenciones como antes? ¿Y cuándo no? Antes eso no va a volver. Lo lamento, pero estamos en otro tiempo. Donde ahora lo importante no es el evento, ahora lo importante son las personas, porque el Señor no viene por estas paredes, el Señor viene por estas personas. Amén, hermanos. ¿Estamos claros? Entonces, el hombre reabre las puertas, restaura la puerta. El ministerio que Dios por su gracia me ha encomendado es un ministerio de restauración. Y el ministerio de restauración implica llevar la mona, el cincel, la pala y la lata. Porque el restaurador va a trabajar a partir de lo que ya está construido. El restaurador no toca los cimientos, eso no se toca. Uno puede modificar una pared, puede modificar un techo, puede modificar una puerta, pero el cimiento, ¿verdad, señores constructores? Eso no se toca. El cimiento de esta iglesia, ¿cuál es? Cristo. Con ese Señor no me meto, porque de cimiento estamos bien. El problema es que a veces queremos colocar una ventana donde no va. Y al quitar la ventana y ponerla en su puesto, entonces hay que rellenar esa pared y ese pedazo queda débil, porque es un relleno. Si usted ve de allá, eso parece derecho, pero si se para acá, parece una empanada, así vea, parece una D. Porque la restauración no te permite hacer las cosas correctamente, sino lo que puedes, de acuerdo a lo que ya está hecho. ¿Me hago entender? Entonces, cuando Dios quiere restaurar nuestra vida, va a demorar dependiendo de lo que nosotros le permitamos hacer. Porque Dios no pasa por encima de tu voluntad ni de la mía. Por eso el que tiene oídos para oír. Bien, seguimos, versículos 4 y 5. Convocó para el trabajo, ¿a quiénes? Y a los levitas a encontrarse con él en el atrio oriental del templo. Les dijo, levitas, escúchenme, purifíquense ustedes primero. Para hacer trabajo de restauración, hermano, yo no puedo venir vestido de chancleticas y como viene el hermano Gabriel, de blanquito. No, señor, porque esa ropa no me sirve para trabajar. Tengo que usar botas para proteger mis pies, casco para proteger la cabeza, usar guantes, una ropa adecuada. Cuando el rey le dice a los levitas, purifíquense, está diciendo, prepárense. Porque si ustedes están contaminados, no están preparados, hermanos, este templo está sucio y al entrar allá se van a contaminar también. Ahorita aquí pasamos por una pandemia. Antes que llegara el grupo, ¿qué tenían que hacer los hermanos de bioseguridad? Mire, eso había que desinfectar todo, ¿verdad? Micrófono, piso, silla, todo, para evitar que alguna bacteria quedara ahí. Y nadie entraba si no pasaba primero por la fumigada, para evitar que de allá afuera no trajeran una bacteria acá adentro. Bueno, eso es lo que el rey le está diciendo a esta gente. Ustedes que estaban por fuera deben estar sucios. Así que antes de volver, purifíquense. Purifíquense ustedes y purifiquen después el templo del Señor. Yo no puedo venir a hacer lo que no estoy capacitado de hacer. La mamá cangrejo diciéndole a su hijo, hijo, camina derecho. Pero ¿cómo si que la mamá cangrejo no camina derecho? ¿Ah? No, es que yo quiero que tú camines elegante como el hijo del flamenco que tiene esas canillas largas y hace así y tal y cual. Pero si tú no eres flamenco. O sea, a veces queremos manejarle la vida a los demás y decirles cómo deben vestir y cómo deben caminar y cómo deben sentarse. Oye, ocúpate de la tuya.
Versículo siguiente. Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo. Él era consciente que su papá había fallado. Hicieron lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios. Abandonaron al Señor y el lugar donde Él habita le dieron. Cuando dejo de obedecer la palabra de Dios, no estoy haciendo lo mismo. No le estoy dando la espalda a mi Dios, no le estoy dando la espalda a su palabra. Hermano, ya que nadie nos está viendo ni oyendo, ya que estamos aquí bajo la lluvia, oiga, usted es fiel a Dios con las ofrendas. No estoy preguntando porque yo necesite plata, yo. Estoy preguntando porque quiero que le vaya bien, porque yo sé que ustedes son trabajadores. Pero a veces los veo agarrándose de los pelos de un calvo. Usted es fiel a Dios con sus ofrendas. Usted es fiel a Dios con sus diezmos. Es fiel a Dios con las primicias. Es fiel a Dios con sus votos. Le pregunto porque es que estoy pensando en Eclesiastés capítulo 5. Y Eclesiastés capítulo 5 nos dice que esa es una de las razones por las cuales Dios se enoja y destruye nuestro trabajo. Le echamos un vistazo, paramos aquí en Crónica y vamos a Eclesiastés. ¿Seguro? Bueno, mientras van buscando yo le voy citando, dice, cuando a Dios hagas promesas, no tardes. No lo vaciles, no lo demores, porque Él no necesita de ti. No tardes en cumplirlas. Porque para Dios es mejor que tú no le prometas nada. Ya Él sabe que de ti no va a esperar ni un amén. Ya Él lo sabe, que contigo no cuenta. Mejor es que no prometas. Y no que prometas y no le cumplas. Cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace. ¿Cómo llama a los que le hacen promesa y no le cumplen? Insensatos. Y según Mateo 7:27, insensato es el que oye la palabra de Dios y no la obedece, sino que construye sobre la arena. ¿Cierto? Insensato es el que sabe que necesita aceite, tiene plata para comprar el aceite, sabe dónde vende el aceite, pero no va a comprar el aceite. Y cuando viene el Señor, entonces pide aceite prestado. Ese es insensato. Sabe hacer las cosas, sabe cómo debe hacerla, cuándo debe hacerla, pero no las hace. No se vea. El insensato sabe que le prometió a Dios, pero no le cumple a Dios. Cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga. Mírese, eso de prometerle a Dios y no cumplir se eleva a pecado. Y a veces nos llenamos la boca de que cómo usan a Francia, y cómo usan a Pedro, y cómo usan a los otros, y señalamos a todo mundo de pecadores, porque creemos que pecadores es nomás embriagarse, es esto y aquello. Pero vea, ¿qué dice la Biblia? No dejes que tu boca te haga. Y pecar ahí, ¿qué es? Prometer y no cumplir. Mentirle a Dios. ¿Y cuál pecado es más grande? ¿Ese o una borrachera? ¿Cuál pecado es más grande? ¿Ese o fumarse un tabaco de marihuana así bien grande? ¿Ah? Pecado es pecado y la paga del pecado es la misma. Amén. Ni digas delante del ángel que fue, no, eso fue ignorancia. A otro perro con ese hueso. ¿Por qué harás? Mire, léalo usted por favor, después del signo de interrogación, lo que está encerrado. Entonces oramos para que Dios bendiga la obra de nuestras manos, pero con nuestros hechos le estamos gritando que las destruya. Qué cosa tan extraña. No hagas, eso lo hacemos nosotros mismos.
De nada sirve. Por eso es que no estoy de acuerdo con que vivamos y que vamos a orar por la vida espiritual de nosotros. Momentico. Cada uno mire cómo está delante de Dios. Usted a mí no me va a enganchar su mochila de piedra. Yo orando por usted y orando por usted, yo estoy viviendo su vida de sinvergüenza. Hombre, busque juicio. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? ¿Qué voz? Lo que prometiste. ¿Dónde están las promesas de Mano Mario, las votos de los papeles esos? Promesas. Eso no fue conmigo. ¿Quién los obligó? ¿Dónde están las promesas de los votos de Yoyo? ¿Dónde están las promesas de que al Señor yo le quiero servir? Y después, por eso es que vivimos como vivimos. Y entonces pues el malo es el pastor, la culpa es de la junta y la culpa no, la culpa es tuya, que estás haciendo que Dios se enoje y destruya la obra de tus manos, cuando Él quiere bendecir la obra de tus manos. Pero es que tú no eres fiel. Amén. Destruya la obra de tus manos. Bien, dejemos ahí. Entonces, mis amados hermanos, cuando algo está destruido y queremos volver a tener, ¿qué hay que hacer? Los que son aquí mayorcitos, que vivíamos en el campo, uno a veces trabajando, se le gastaba el pantalón por aquí, por las rodillas, y por acá atrás, ¿verdad? Y entonces, como era el pantalón de trabajo que hacía la mujer o la mamá de uno, le ponía unos televisores. Comenzaron, televisores a color comenzaron en el campo. ¿Sí o no? Televisores a color. El pantalón era negro y le ponían un parche rojo. No, le puso un televisor. Y a veces se rompía tanto que había que ponerle el parche completo. Estaba tratando de restaurar ese pobre pantalón para que se alargara la vida útil. Ay, que se le partió la barca, ¿qué había que hacer? Búsquele un pedazo de alambre, una grapa, deje que se moje esa moto, que el agua no se la va a llevar, hombre. Y cuando no tenías moto, ¿cómo vivía? Yo estoy pendiente a todo, ¿no crees? Entonces había que restaurar la barquita que se partió, ponerle una grapa, amarrarla, hasta que uno lograba comprar una barca nueva. Igual el pantalón se parapetaba hasta que lograba uno comprar un pantaloncito nuevo. Pero cuando compraba un pantalón nuevo, uno enseguida no lo echaba al trabajo. ¡Aleluya! Habla, Señor. Entonces ya uno pasaba el nuevo al ropero y el más viejo pasaba a trabajar. ¿Verdad? El proceso de renovación duele. El proceso de renovación duele. Aquí tenemos a Gustavo. Eso, ¿cómo se llama la pieza esa, Gustavo? ¿Con qué le hace limpieza a uno en la dentadura? La fresa, ¿eh? Oiga, eso sí es agradable, ¿verdad? Oiga, hermano, cuando a mí me ha tocado ver la hora, no me recordar y se me eriza así la columna, ¿viu? Y cuántas veces hasta pagamos y vamos y le abrimos la boca para que nos haga una limpieza dental. Porque queremos tener una higiene bucal limpia, ¿verdad? Buena. Pagamos para que nos hagan una limpieza, una renovación. Se dañó la muela, usted no quiere sacarla, y el dentista le dice, no, se puede salvar todavía. Entonces le hacen una limpieza y le meten por allá un taladro, ¿cómo se llama? Yo soy ordinario. Él sabe cómo son las herramientas esas. Eso. Claro, y a veces cuando le llegan allá que usted siente frío y agarra y aguanta. Una lija, sí, señor. Entonces, para después hacer un trabajo, ¿verdad? ¿Cuántas de las que hay aquí pagan para que les hagan llorar cuando les arreglen las uñas? No, usted no paga. Le hacen llorar de gratis. ¿Cuánto vale más o menos un servicio de eso? ¿Cómo se llama eso? Manicure. Pedicure es acá arriba, manicure es aquí. Mano. Pie y mano. Pie y mano. 20,000. Gratis, le están regalando ese trabajo. Se lo están regalando. Porque hay lugares donde vale más, depende del lugar, yo.
Si usted va a la Academia de Belleza Sandra, ¿cuánto le cuesta el arreglo de las uñas? Depende, Carle. Si tú vas a pie, puede que te cobren eso, pero si parqueas una camionetona ahí delante. ¿Y cuántas lloran porque le picaron el pedacito de nervio? Y después entonces cuando vienen a la casa caminan así como loro en baldosa. Pero lo cruel es que pagaron para que le causaran ese dolor. ¿Sí o no? Y nosotros no queremos dejar que Dios meta su mano para arrancar lo malo que hay en nosotros, para dejar lo bueno que Él quiere ver en nosotros. ¡Aleluya! Hermano, yo creo que nos vamos a quedar aquí. Yo lo voy a soltar, pues ese quiere que se vaya. Porque es que dice el versículo 26, el versículo 6, le dieron la espalda a Dios. Oiga, si la conversión, según el libro del profeta Isaías, capítulo 55, cuando dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus, y vuélvase. Porque el hombre en el pecado iba rumbo al infierno, ¿verdad? Camino de muerte equivocado. Pero cuando oyó la palabra de Dios, se detuvo y cambió de rumbo. Volverse, caminó en sentido contrario. Vuélvase a Dios. O sea, cuando andábamos en el mundo, le dábamos la espalda a Dios. Íbamos en contra de las cosas de Dios. Pero cuando Él nos salvó, le dimos la espalda al mundo para volvernos a Dios. Pero lo triste es que aquí dice, segundo de Crónicas 29:6, que le dieron la espalda a Dios. Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios. Abandonaron al Señor. El lugar donde Él habitaba le dieron la espalda. Hermano, ¿cómo le puede ir a uno si le da la espalda a Dios? Y el versículo 7 recuerda lo que hizo su papá. (29:7) Crónicas. Él recuerda lo que hizo su papá. Se perdió. Segundo de Crónicas 29:7. También cerraron las puertas, le dieron la espalda, cerraron las puertas de la antesala del templo. ¿Qué más hicieron, hermano? Apagaron las luces. ¡Aleluya! Amén, 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 gloria a Dios. Es para que no se me duerma, hermano. Sé que Dios quiere que siga predicando. Es que dice, si quieres te apago la luz. Apagaron las luces. ¿Cómo se alumbraba aquella casa? ¿Con luz eléctrica? Lámparas individuales que se alimentaban con aceite. Y los encargados de eso eran los levitas, vestidos de sacerdote, con aceite de oliva, debían alimentar aquellas lámparas, porque era la casa de Dios, incluyendo el candelabro, que era todo de oro, pero apagaron eso. Eso encierra mucho. ¿Cómo voy yo a ir a su casa a apagarle la luz? ¿Qué autoridad tiene un hombre de apagar las luces de la casa de Dios? ¿Qué derecho tiene? Si Él no es Dios de tinieblas, Él es el que habita en luz inaccesible. Él es la luz. Las tinieblas no prevalecen contra la luz. Pero apagar la luz es sinónimo de decir, no te quiero a ti, quiero que las tinieblas vengan. Quiero que las tinieblas vengan.